Buenas noches, profesor. Mi nombre es Katherine Gallegos y mi grupo y yo hemos escogido el tema de la minería en el Perú. Y como sabemos, la minería representa el 12% del PBI y se destaca en la inversión en minas de cobre. A continuación, procederé a explicarles sobre qué ha ocurrido en el sector minero desde el año 2017 a la actualidad. Según la información de nuestras fuentes, realizamos los cálculos para saber el PBI real de cada año y en el año 2017 el PBI real es de 5.875.000, en el año 2018 es 6.075.000 y en el año 2019 es 6.150.000. Y en este primer semestre de este año es 4.750.000. Entonces, tomando esta información, podemos concluir lo siguiente. El deflactor del PBI del 2018 nos indica un incremento de precios de 32%, considerando como año base el 2017. Ya que realizamos el cálculo, el deflactor del 2018 fue 1.32 y el deflactor del 2017 fue 1. Por lo tanto, podemos concluir que hubo una inflación. En el año 2019 se alcanzó el punto más alto en la producción de cobre, lo que representó un incremento de 1.23% respecto al año 2018, ya que en el año 2019 se produjeron 2.460.000 toneladas de cobre y en el año 2018 se produjeron 2.430.000 toneladas de cobre. Este primer semestre del año 2020, la producción de cobre ha sufrido una gran caída del 22.76% debido al gran impacto del COVID-19, ya que obligó al gobierno a tomar medidas restrictivas afectando a la producción minera. Por último, desde el año 2017, uno de los focos del gobierno era elevar la producción del cobre para lograr una producción de más de 3 millones de toneladas para el 2021. Y con esto el Perú lograría ser el segundo productor del cobre a nivel mundial. Sin embargo, no contábamos que nos tocaría vivir una pandemia que provocó una gran caída en la producción minera. Pero, a pesar de eso, según el viceministro de Minas, asegura que el sector minero se está recuperando y se prevé se recupere un 10% en la producción del cobre para el año 2021. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Felipe Velázquez y expondré sobre el empleo en el sector minero. Encontramos que la PEA con empleo adecuado en el sector minero se estima que son unos 250.000, con un 57% de empleados por contratistas y un 43% de empleados directamente por las empresas mineras. Encontramos también que los empleados se conforman mayormente por un 75% de personal de planta y de operaciones generales. Es decir, el 75% de obreros son de educación limitada, lo que nos indica que la pega local donde operan las mineras no está correctamente capacitada, por lo que las empresas mineras se ven con la necesidad de traer empleos de otras regiones. Es decir, existe un desempleo estructural en las regiones donde las mineras operan. Como podemos ver, la minería no genera tanto empleo como la agricultura y comercio. Es decir, encontramos que la minería demanda más capital y tecnología como factores de producción, a comparación de la agricultura y comercio que demanda más mano de obra. Por otro lado, encontramos que la minería genera más empleos indirectos, aproximadamente 6.25 empleos en el resto de la economía, siendo las actividades económicas más favorecidas la de producción de materiales, la de transporte, la de producción de sustancias químicas, la de producción de materiales para la construcción, el sector en construcción en sí, y los servicios de transporte y almacenamiento.
Es por eso importante que se debe reactivar la actividad minera, para que ingresen más dólares para las exportaciones de minerales, por las exportaciones de minerales, y también por los ingresos fiscales para el Estado y el canon minero que los gobiernos regionales reciben. Buen día para usted, profesor. Mi nombre es Marcia Carrasco, siguiendo con la presentación de Tallo. Política fiscal y monetaria. Como se dijo, la minería representa el 12% del PBI peruano. Tenemos Tía María, tenemos mucho 2, Conga, La Pampa 2, mucho 3 y otros. Duplicar o triplicar el volumen que exportamos ahorita o dejar de exportar solamente materia prima sería real si se eliminaran los intereses particulares y se lograra una conciliación de las mineras con entidades del gobierno. ¿Por qué el sector minero es importante para la reactivación de nuestra economía? El PBI minero metálico registra una contracción del 10.9% para este año. Sin embargo, se espera una fuerte recuperación para el 2021 con una variación positiva del 15.1%. Se viene una gran recesión en las economías a nivel mundial provocada por la pandemia. Sin embargo, podemos ver ya un escenario positivo para la recuperación de países como China. Nosotros, al ser un país dependiente del comercio internacional, la recuperación de China, como de las demás socios comerciales, influye directamente en el precio de otros metales. Nadie se esperaba la pandemia. En los primeros meses del año hubo una caída del cobre, en los precios del cobre y zinc, que han afectado a nuestros precios de exportación. Sin embargo, según expectativas de PCR, es el zinc con mayor potencial para aumentar su producción. Se debe buscar incrementar su demanda, tomando en cuenta que ya hemos sido considerados como el segundo mejor productor de metal en el 2018 a nivel mundial. De lo comentado, no sería una sorpresa que el MEC aplique una política fiscal restrictiva para poder ser fiel a la deuda contraída con el BCR, aun cuando su posición indicaban de que iban a plantear reducir el incumplimiento tributario para no incrementar los impuestos. Sobre el mercado cambiario, ¿cómo afecta el mercado cambiario a las exportaciones de minerales? Del coeficiente de dolarización de la liquidez disminuyó de 31% en agosto de 2019 a 27% en agosto de 2020, una reducción de 4 puntos porcentuales, lo que refleja la tendencia decreciente iniciada hace más de 18 años. Es reconocimiento que para el cierre del 2020 se pronostica una contracción de la actividad económica, el mismo que se da por la afectación que han tenido nuestros socios comerciales a la crisis ocasionada por la pandemia, a la desconfianza del sector privado a la inversión y a la respuesta que ha tenido la población a todas las medidas tomadas por el gobierno. Sin embargo, a pesar de esta crisis, producto de la pandemia, el Perú ha mantenido en el ranking de las economías sólidas a una calificación de BB+, o A3. Esta fortaleza fiscal es muy apreciada a nivel mundial, lo que nos da una herramienta para poder generar la demanda en exportación de minerales. En el 2019, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China afectaron el mercado cambiario para el comercio. Esa podría ser un potencial riesgo para el 2021. Sin embargo, de seguir peleando sobre el presidente del BCR, podríamos confiar que los ajustes entre la demanda y la oferta del dólar podrían ser controlados, sumados al hecho de que un Congreso sea más consciente en la promulgación de leyes que no generen especulaciones en el país que afecten el tipo de cambio. Ejemplo, el incremento del tipo de cambio que fue de 3.60 en esta semana, pero que la intervención del BCR se fue a la baja. Al ser productores principales de materias primas, somos expuestos a un incremento de tipo de cambio y del fortalecimiento de la moneda del dólar. Sin embargo, se prevé un control austero del tipo de cambio para que no perjudique la demanda de los minerales. Como conclusión, podemos definir que la minería es un sector que nos ayuda para la reactivación económica, pero solo nos ayuda, porque somos nosotros quienes podemos cambiar el mejor panorama para el país. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Yuleisa Alca Pérez. Me toca exponer sobre la balanza de pagos, el caso que mis compañeros han venido comentando anteriormente. La balanza de pagos refleja todas las transacciones del Perú con el exterior. Estas transacciones son de salida y entrada. Lo más importante es que en un país ingresen más dólares de los que salen, sobre todo en una economía tan dependiente como es el Perú, donde necesitamos que exista la mayor cantidad de dólares para poder importar principalmente alimentos. La balanza de pagos tiene tres partes: la balanza en cuenta corriente, las cuentas financieras y financiamiento excepcional. En la balanza de cuenta corriente podemos encontrar cuatro partes. La primera es la balanza comercial, que es la diferencia de exportaciones e importaciones de bienes. En segundo lugar, tenemos la balanza de servicios. Este también es el intercambio, pero de servicios con el resto del mundo. Algunos ejemplos son los transportes, viajes y seguros. En tercer lugar, tenemos a la balanza de renta de factores. En esta balanza se registran los ingresos y salidas por renta de capital, ya que tiene que ver con el factor capital. Y en cuarto y último lugar está la balanza de transferencias corrientes, donde se registran las donaciones de bienes y servicios. Como ejemplo, tenemos los envíos
que se realizan hacia Perú por Western Union y los envíos que se realizan de Perú hacia otro país. Ahora, en las cuentas financieras se ve la entrada y la salida de dólares. Aquí entran los préstamos personales. Por ejemplo, podemos dar el caso de que si el Banco Mundial le realiza un préstamo al Perú, ingresa el dinero al país, pero al pagar las cuotas, el Perú registra la salida del dinero. También tenemos otros ejemplos que son las inversiones extranjeras. Como grupo, hemos colocado una balanza de pagos, la cual la puede ver en la pantalla, y también nuestros resultados. Gracias.